La vida se había convertido en un ciclo monótono, un día tras otro, en el que los momentos de alegría se desvanecían como el humo de una paella recién hecha. Cada mañana me despertaba con la misma rutina, el aroma del café filtrándose en la cocina, el sonido de los pasos apresurados de mi hijo mientras se preparaba para salir al colegio. Mi esposo, inmerso en su trabajo, apenas notaba mi presencia. La conexión emocional que una vez compartimos se había desvanecido, dejando solo un eco sordo de lo que solía ser. Valencia era vibrante y llena de vida, pero yo me sentía atrapada en un rincón oscuro. Los mercados estaban llenos de risas y colores, las plazas rebosaban de familias celebrando festivales. Sin embargo, yo solo podía ver la monotonía de mis días. La rutina me pesaba como una losa, y la alegría parecía haber desaparecido por completo. Un día cualquiera, mientras organizaba unas fotos antiguas en el salón, sonó el timbre. Era un viejo amigo de mi hijo que venía a visitarnos. La sorpresa me invadió al verlo entrar, había pasado tiempo desde la última vez que lo vi. Su sonrisa era cálida y genuina, y por un momento sentí que alguien realmente estaba interesado en mí. Hablamos sobre recuerdos del pasado y risas compartidas, él traía consigo una frescura que hacía tiempo no experimentaba. A medida que avanzaba la conversación, noté cómo mi hijo nos observaba desde la distancia. Su mirada era inquisitiva, algo en su expresión me hizo sentir incómoda. ¿Estaría comenzando a sospechar algo? La idea de que pudiera pensar que había más entre nosotros me inquietó. Las semanas siguientes estuvieron llenas de encuentros casuales y conversaciones ligeras. Cada vez que él estaba cerca, sentía una chispa encenderse dentro de mí. Me encontraba buscando excusas para hablar con él, disfrutando cada instante como si fuera un regalo inesperado. Sin embargo, también crecía dentro de mí una sensación de culpa, sabía que esto no era correcto. Una tarde decidimos salir a dar un paseo por la plaza del ayuntamiento durante las fiestas locales. Las luces brillantes iluminaban el ambiente festivo y las risas resonaban por doquier. Mientras caminábamos entre las multitudes, él compartía historias divertidas sobre su infancia y yo reía sinceramente por primera vez en mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, cada risa sentía como una traición a mi matrimonio. El aire estaba impregnado del aroma a churros recién hechos y a horchata fresca. Todo parecía perfecto hasta que vi a mi hijo acercándose hacia nosotros con expresión seria. Su mirada penetrante me hizo sentir expuesta. Sabía que algo no encajaba bien en esa escena familiar. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó con tono curioso pero directo. Ambos nos miramos rápidamente antes de responderle con palabras vacías sobre disfrutar del festival. Pero la tensión era palpable, él no parecía convencido y yo sentí cómo se cerraban las puertas del secreto entre nosotros. Al regresar a casa esa noche no pude evitar recordar cada instante compartido con él, sus risas, su atención hacia mí, todo lo que había anhelado durante años pero nunca había tenido valor para buscarlo fuera del matrimonio. La atracción crecía dentro de mí como una llama oculta, sin embargo, sabía que debía mantenerme firme ante mis responsabilidades familiares. Mientras tanto, las conversaciones con mi esposo se hacían cada vez más superficiales, él hablaba sobre trabajo y proyectos sin notar cómo me alejaba emocionalmente. En ocasiones trataba de recordar momentos felices juntos, pero todo parecía lejano e inalcanzable. Una noche después de cenar juntos, una cena silenciosa como tantas otras, decidí salir al patio para respirar aire fresco. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente sobre Valencia. En ese momento me di cuenta de cuánto anhelaba volver a sentirme viva, necesitaba reconectar con alguien más allá del papel de esposa y madre. Poco después recibí un mensaje inesperado: ¿te gustaría salir a tomar algo mañana? Era él nuevamente, su invitación hizo latir mi corazón más rápido. A pesar del miedo que sentí ante la posibilidad de ser descubierta y enfrentar las consecuencias emocionales de mis decisiones, respondí afirmativamente. El bar local donde nos encontramos estaba lleno de murmullos alegres y risas suaves bajo luces tenues. Era un lugar donde los secretos podían esconderse entre copas y charlas despreocupadas. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas actuales e intercambiábamos anécdotas del pasado, sentí como la conexión entre nosotros crecía más allá de lo físico. Esa noche fue diferente,
reímos hasta perder la noción del tiempo mientras el mundo exterior desaparecía lentamente tras nuestras palabras compartidas. Pero también surgió esa voz interior recordándome lo incorrecto que era todo esto. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por esta conexión efímera? Cuando finalmente regresé a casa esa noche ya no podía ignorar lo evidente, necesitaba esa atención como nunca antes lo había hecho en años. Me encontré deseando más momentos así sin saber realmente qué significaría eso para mi vida actual. La tensión aumentó cuando llegué al salón y vi a mi hijo sentado frente al televisor con una expresión pensativa en su rostro. Me miró brevemente antes de volver su atención hacia la pantalla nuevamente. Algo dentro mío se revolvió al pensar en cómo podría estar afectándolo todo esto sin ni siquiera darme cuenta. Mientras trataba de conciliar el sueño esa noche, comprendí que había cruzado una línea invisible entre el deber familiar y el deseo personal, una línea cuya existencia nunca había cuestionado hasta ahora. Y así fue como me encontré atrapada entre sombras, deseando redescubrirme mientras temía perderlo todo al mismo tiempo. La fiesta familiar se celebraba en el jardín trasero, adornado con luces de colores que iluminaban las risas y conversaciones. La música sonaba suavemente mientras los olores de la comida se mezclaban en el aire. A pesar del bullicio, una sensación de incomodidad se apoderó de mí al ver a su mejor amigo entre los invitados. No era solo su presencia lo que me perturbaba, era la forma en que mis pensamientos se deslizaban hacia él, incluso en medio de la alegría colectiva. A cada momento que pasaba a su lado, recordaba viejos tiempos compartidos. Las risas de nuestra juventud resonaban en mi mente, pero también lo hacían las decisiones que había tomado desde entonces. La culpa comenzaba a asomarse como un fantasma, recordándome el compromiso que había hecho años atrás. Sin embargo, el deseo de conectar emocionalmente me empujaba a acercarme más. En un momento determinado, nuestros ojos se encontraron y sentí un escalofrío recorrerme. Era una mirada cargada de complicidad, como si pudiéramos hablar sin palabras. Me acerqué a él con la excusa de ofrecerle una bebida, pero mis intenciones eran más profundas. La conversación fluyó con facilidad, compartimos anécdotas y risas mientras la música nos envolvía. ¿Recuerdas aquella vez que fuimos a la playa y nos perdimos?, preguntó él con una sonrisa nostálgica. Recordar esos momentos me hizo sentir viva, como si el tiempo no hubiera pasado. Sin embargo, al mismo tiempo me sentí atrapada entre dos mundos, el pasado lleno de promesas y el presente lleno de responsabilidades. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se tornó más íntima. La gente comenzó a dispersarse hacia diferentes rincones del jardín. Algunos se alejaron para bailar bajo las estrellas mientras otros conversaban en grupos pequeños. Fue entonces cuando nos encontramos a solas en un rincón apartado, lejos del bullicio familiar. La tensión era palpable. Podía escuchar el latido acelerado de mi corazón mientras él se acercaba un poco más. En ese instante todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos y la conexión inexplicable que habíamos compartido desde hace años. Sin poder resistirlo más tiempo, nos besamos. El mundo exterior volvió a cobrar vida cuando los murmullos y risas regresaron a mis oídos. Pero esa breve chispa había encendido algo dentro mío que no podía ignorar. La culpa me golpeó como un torrente tras aquel beso, sabía que había cruzado una línea peligrosa. A medida que regresábamos al grupo familiar, intenté actuar normalmente, pero cada mirada furtiva hacia él me recordaba lo ocurrido. Mi hijo estaba cerca, sus ojos observadores parecían captar cualquier cambio en mi comportamiento. Su confianza era algo precioso para mí y no quería ponerlo en riesgo por un momento fugaz. La noche continuó con conversaciones triviales sobre trabajo y planes futuros mientras yo luchaba con mis propios pensamientos oscuros. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Era solo un desliz o algo más profundo? Las preguntas giraban como un torbellino en mi mente mientras intentaba mantener una fachada tranquila. Al final de la velada, todos empezaron a despedirse y mi hijo me miró con curiosidad antes de marcharse hacia su habitación. Yo permanecí afuera por unos momentos más, sintiendo la brisa fresca contra mi piel mientras reflexionaba sobre lo sucedido. La culpa seguía allí como una sombra persistente, no podía dejarla atrás tan fácilmente. Sin embargo, había algo liberador en haber cruzado esa línea,
había sentido algo real por primera vez en años. Esa noche no pude dormir bien, los recuerdos del beso persistían como ecos en mi mente. Mi matrimonio se sentía más distante que nunca y las preguntas sobre mi vida comenzaban a acumularse como nubes oscuras antes de una tormenta. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles de Valencia para despejarme un poco. Las calles estaban llenas de vida, los mercados ofrecían frutas frescas y flores vibrantes que parecían burlarse de mi confusión interna. Me detuve frente a un bar local donde solía ir con amigos hace años. Supe que necesitaba ese pequeño refugio para poner claridad en mis pensamientos. Mientras tomaba un café solo observando a las personas pasar por delante mío, cada uno inmerso en sus propias historias, sentí una punzada de nostalgia por aquellos días despreocupados donde todo parecía más sencillo. De repente recordé cómo solíamos hablar sobre nuestros sueños y aspiraciones sin miedo alguno al juicio ajeno, esos momentos parecían tan lejanos ahora. Pero esa conversación reciente con su amigo había despertado algo dentro mío, una chispa olvidada que anhelaba ser avivada nuevamente. El sonido del timbre del bar interrumpió mis pensamientos cuando vi entrar al mejor amigo de mi hijo. Él no me vio al principio, estaba ocupado saludando a algunos conocidos antes de dirigirse hacia la barra para pedir algo para beber. Mi corazón dio un vuelco al pensar si sería capaz de enfrentarle nuevamente después del beso compartido en la fiesta familiar. Pero al mismo tiempo sentía una atracción irresistible hacia él, quería saber si también estaba pensando lo mismo o si aquel momento había sido solo producto del ambiente festivo. Cuando nuestras miradas finalmente se encontraron nuevamente fue como si todo el ruido del bar desapareciera por un instante, solo existíamos nosotros dos otra vez entre esas paredes llenas de recuerdos compartidos. «Hola», dijo él con una sonrisa tímida mientras se acercaba a mí. «Hola», respondí tratando de mantener la calma aunque sabía que todo había cambiado entre nosotros desde aquella noche. La conversación fluyó fácilmente nuevamente mientras hablábamos sobre trivialidades hasta que finalmente llegó el momento incómodo. ¿Deberíamos hablar sobre lo sucedido? El silencio entre nosotros creció denso mientras ambos sopesábamos nuestras palabras cuidadosamente antes de romperlo nuevamente. «Lo siento por anoche», dijo finalmente él rompiendo el hielo tenso entre nosotros. «No hay nada que lamentar», contesté sintiendo como cada palabra pesaba sobre mí. «Quizás deberíamos dejarlo atrás», sugirió él mirando hacia otro lado. «No puedo ignorar lo que pasó», respondí sintiendo como mis sentimientos comenzaban a brotar sin control. Ambos sabíamos que habíamos cruzado un umbral del cual no habría regreso fácil, nuestras vidas ya estaban irrevocablemente alteradas por ese breve instante compartido bajo las estrellas. Sin embargo, justo cuando pensábamos encontrar claridad entre nosotros dos apareció mi hijo detrás suyo llamándolo para salir juntos. Y así fue como volvimos al mundo real, atrapados nuevamente entre sombras donde los deseos ocultos luchan contra las responsabilidades diarias. El eco del beso aún resonando dentro mío prometía complicaciones futuras mientras nos alejábamos juntos bajo el cielo despejado. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras en la habitación. Me desperté con un nudo en el estómago, recordando lo que había sucedido la noche anterior. La imagen de nuestros labios encontrándose aún ardía en mi mente, y no podía evitar sentir una mezcla de emoción y culpa. Las palabras que habíamos intercambiado seguían resonando en mi cabeza, como un eco que no cesaba. Mientras me preparaba para el día, el sonido de las risas de mi hijo en el salón me hizo detenerme. Era un recordatorio doloroso de lo que realmente estaba en juego. La vida familiar parecía tan normal, tan tranquila, mientras yo lidiaba con una tormenta interna que amenazaba con desbordarse. El desayuno fue un ritual silencioso. Mi esposo parecía absorto en su periódico, mientras yo intentaba concentrarme en la tostada que apenas probé. Mi hijo entró con su mejor amigo y la atmósfera se tornó más ligera, pero yo no podía disfrutar del momento. Observé cómo se reían y bromeaban, sintiendo una punzada de tristeza al pensar en lo que podría perder si todo esto salía a la luz. Después del desayuno, decidí salir a dar un paseo por Valencia para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, los vendedores ofrecían sus productos frescos en el mercado y los aromas de la paella flotaban por el aire. Sin embargo, cada paso me llevaba más lejos de la paz que anhelaba.
Al llegar a la plaza del ayuntamiento, vi a mi hijo y su amigo conversando animadamente. Me acerqué lentamente intentando no interrumpir su momento. Sin embargo, cuando escuché partes de su conversación, sentí como se me helaba la sangre. ¿Y tu madre? ¿No crees que está diferente últimamente?, preguntó el amigo sin saber que estaba justo detrás de ellos. Sí, parece más distante, respondió mi hijo con cierta preocupación. A veces creo que hay algo raro. La confusión y el miedo se apoderaron de mí al escuchar esas palabras. ¿Qué estaban pensando? ¿Era posible que hubiera algo más evidente entre nosotros? Decidí alejarme antes de ser vista. Necesitaba aclarar mis pensamientos. Regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno donde era madre y esposa responsable y otro donde mis deseos emergían como sombras inquietantes. Esa tarde decidí confrontar mis sentimientos y aclarar lo que realmente quería. Mientras esperábamos a que mi esposo regresara del trabajo, busqué un lugar tranquilo para hablar con él sobre lo que estaba pasando dentro de mí. Pero antes de tener esa conversación crucial, recibí un mensaje inesperado del amigo de mi hijo. ¿Podemos hablar? Necesito aclarar algunas cosas. El corazón me latió con fuerza al leerlo. Sabía que debía ser cautelosa, pero también sentía una necesidad urgente por entender lo que había comenzado entre nosotros. Así fue como nos encontramos más tarde esa noche en un bar local donde solíamos ir hace años. El lugar estaba lleno de risas y murmullos, el ambiente era acogedor pero cargado de tensión para mí. Me senté en una mesa apartada mientras él llegaba poco después con una sonrisa nerviosa. Gracias por venir, dijo él mientras se sentaba frente a mí. Tenía curiosidad por saber qué querías hablar, respondí tratando de mantener la calma. Lo ocurrido anoche no puedo dejarlo atrás, confesó mirando hacia abajo. Mis manos temblaban ligeramente sobre la mesa mientras pensaba en cómo responderle sin comprometer todo lo demás. Yo tampoco puedo ignorarlo, murmuré finalmente. La conversación fluyó entre nosotros como si las palabras fueran un río desbordante. Hablábamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños perdidos y las conexiones emocionales ausentes que ambos anhelábamos recuperar. Pero cada palabra también traía consigo una carga pesada. Nuestra realidad era compleja y peligrosa. De repente escuchamos risas familiares desde el fondo del bar. Era mi marido junto a algunos amigos comunes riendo despreocupadamente. El pánico me invadió al darme cuenta de lo arriesgado que era estar allí con él justo bajo su nariz. Debemos irnos, le dije rápidamente al amigo mientras tratábamos de mantener nuestras voces bajas. Salimos apresuradamente del bar sin mirar atrás. El aire fresco nos golpeó como una ola helada cuando cruzamos la puerta hacia la calle iluminada por farolas titilantes. Esto no puede seguir así, dijo él alzando la voz levemente mientras caminábamos juntos hacia el coche aparcado cerca. No sé qué hacer, confesé sintiendo como las lágrimas amenazaban con escapar por mis mejillas. Nuestras vidas están complicadas, pero siento algo real por ti, continuó él deteniéndose frente al vehículo. Miré sus ojos sinceros y vi reflejada mi propia confusión allí dentro. Había algo genuino entre nosotros, pero también había consecuencias inminentes acechando en las sombras detrás nuestro. No podemos seguir así sin hacer nada, respondí finalmente tomando una decisión impulsiva aunque aterradora. Quiero entender esto, quiero saber qué significa realmente. Nuestros labios se encontraron nuevamente bajo las estrellas brillantes. Esta vez no había duda ni confusión, sino un deseo ardiente por explorar lo desconocido juntos, aunque también sabíamos perfectamente los riesgos involucrados. La conexión emocional crecía entre nosotros como si fuera inevitable e incontrolable. Cada beso robado representaba tanto una liberación como una condena silenciosa al mismo tiempo. Mientras nos separábamos tras ese instante compartido lleno tanto de esperanza como temor creciente hacia lo incierto del futuro inmediato, decidimos regresar a casa antes del amanecer para enfrentar nuestras respectivas realidades nuevamente. Pero ahora sabía que nada volvería a ser igual después de esta noche llena de decisiones difíciles e impulsivas. La mañana llegó con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas. Miré a mi lado y vi su rostro aún dormido, ajeno a la tormenta de pensamientos que me asaltaba. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, un momento de conexión auténtica que desdibujó las líneas entre lo correcto y lo deseado. Pasamos la noche juntos,
pero el eco de nuestras decisiones resonaba en mi mente. Me levanté con cuidado, tratando de no despertarlo. La casa estaba en silencio, como si el mundo exterior hubiera decidido pausar por un instante. En la cocina, preparé un café, buscando en el aroma caliente un poco de claridad. Mientras el líquido oscuro se vertía en la taza, recordé cómo había llegado hasta aquí. Cada paso había sido una elección deliberada, pero ahora las consecuencias empezaban a asomarse. El sonido del teléfono rompió la calma. Era mi esposo. Su voz sonaba animada, preguntando sobre mis planes para el día. Intenté mantener la conversación ligera, pero cada palabra parecía un hilo que se tensaba entre nosotros. ¿Te gustaría salir a almorzar más tarde?, preguntó con un tono que me hizo sentir culpable. Claro, respondí con una sonrisa forzada. Al colgar, sentí una punzada de ansiedad. Mi esposo había comenzado a mostrar interés nuevamente, como si algo en mí hubiera despertado su curiosidad perdida. Las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas ahora parecían tener peso. ¿Acaso todo lo que había hecho estaba destinado a regresar a la rutina? La idea era abrumadora. Decidí salir a dar un paseo por Valencia para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida. Las risas y los murmullos se mezclaban con el aroma del mar y la paella que cocinaban en los restaurantes cercanos. Las festividades estaban cerca y las decoraciones empezaban a adornar cada esquina. Me perdí entre la multitud, sintiendo cómo la ciudad vibraba con energía. Al llegar a una plaza llena de gente, vi grupos familiares disfrutando del sol y compartiendo momentos alegres. En ese instante me di cuenta de lo desconectada que estaba de mi propia familia, como si viviera una vida paralela donde todo era posible menos ser feliz con lo que tenía. Un grupo de jóvenes pasó corriendo junto a mí y uno de ellos me sonrió, era el mejor amigo de mi hijo. El corazón me dio un vuelco al reconocerlo entre risas y juegos despreocupados. Me detuve por un momento para observarlo, su risa era contagiosa y sus ojos brillaban con esa chispa juvenil que yo anhelaba recuperar. Recordé nuestras conversaciones llenas de sueños e ilusiones compartidas y cómo esas charlas habían ido desvaneciéndose en medio del caos cotidiano. De repente sentí su mirada sobre mí, él también me reconoció y se acercó con una sonrisa amplia en su rostro. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó con curiosidad genuina. Solo paseando, respondí intentando sonar despreocupada. ¿Te gustaría acompañarme? Mis amigos están organizando algo divertido más tarde, sugirió sin dudarlo. La oferta quedó flotando entre nosotros como una invitación tentadora e ineludible. A pesar del remordimiento que empezaba a anidar en mi pecho por haber pasado la noche anterior con él, no pude resistir esa conexión instantánea, acepté sin pensarlo más. La tarde transcurrió entre risas y juegos en un bar local donde los murmullos se mezclaban con música suave y risas lejanas. Era como si el tiempo se hubiera detenido, cada bocado compartido era una pequeña victoria contra la monotonía que había invadido mi vida diaria. Sin embargo, mientras disfrutábamos del momento, sentí una presión creciente dentro de mí. ¿Qué pasaría cuando regresara a casa? La realidad siempre estaba al acecho, lista para recordarme mis responsabilidades y mis promesas. A medida que avanzaba la noche, decidí enviarle un mensaje a mi esposo diciendo que llegaría tarde debido a unos compromisos laborales inesperados. No quería mentirle completamente, pero tampoco podía enfrentar su mirada inquisitiva después de esta jornada tan reveladora. Regresé al bar donde él me esperaba ansioso por compartir más momentos juntos. Nuestras conversaciones fluyeron naturalmente mientras los demás iban abandonando el lugar poco a poco hasta quedarnos casi solos en aquella esquina iluminada tenuemente por luces cálidas. ¿Te gustaría volver a vernos?, preguntó él mientras miraba profundamente mis ojos como si intentara leer mis pensamientos ocultos. Sí, respondí casi sin darme cuenta del impulso detrás de esas palabras. No quería pensar en las consecuencias ni en cómo eso podría afectar nuestra relación familiar. Sin embargo, esa decisión también trajo consigo nuevos dilemas. ¿Podría seguir así sin sentirme atrapada? La idea comenzaba a parecerme insostenible mientras nos despedíamos al final de la noche bajo el manto estrellado que cubría Valencia. Cuando finalmente llegué a casa esa madrugada tardía, encontré todo silencioso excepto por el suave ronquido de mi esposo desde el dormitorio.
Mi corazón latía desbocado, sabía que tendría que enfrentar la verdad muy pronto. Los días siguientes transcurrieron entre sonrisas forzadas y miradas furtivas hacia el teléfono esperando algún mensaje o llamada inesperada del amigo de mi hijo mientras trataba también de reconectar con mi esposo quien parecía esforzarse por hacer pequeños gestos románticos para recuperar nuestra intimidad perdida. Esos momentos solo acentuaban aún más mi confusión interna sobre qué camino elegir. Un día recibí una invitación para asistir a un evento familiar importante donde todos estarían presentes. Sería difícil mantener las apariencias allí entre tantos ojos curiosos, pero sabía también que no podía evitarlo indefinidamente. Mientras tanto, cada vez más preguntas surgían sobre qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto o si mi hijo comenzara a sospechar algo extraño entre nosotros tres. En medio del caos emocional creciente decidí buscar respuestas dentro mío. El día de la invitación llegó, y con él una mezcla de ansiedad y resignación. La celebración familiar prometía ser un evento bullicioso, lleno de risas y conversaciones animadas. Sin embargo, para mí, era un recordatorio doloroso de lo que había comenzado a desmoronarse en mi vida. Mientras me vestía, el eco de las palabras de mi hijo resonaba en mi mente. ¿Por qué no pasas más tiempo con tus amigas?, había preguntado con una curiosidad que me hizo sentir expuesta. No podía evitar pensar que su pregunta contenía más verdad de la que estaba dispuesta a aceptar. Cuando llegué a la plaza del ayuntamiento, el bullicio de la fiesta me envolvió como una manta pesada. Las luces brillantes y los aromas de la comida callejera me recordaron momentos felices del pasado, pero hoy todo se sentía diferente. Mis pasos eran lentos mientras buscaba a mi familia entre la multitud. La música sonaba fuerte, pero en mi interior solo había silencio. Al encontrar a mi hijo conversando animadamente con sus amigos, sentí un nudo en el estómago. La risa que compartían parecía tan lejana de mis preocupaciones. Intenté sonreírle, pero sabía que mis ojos revelaban una lucha interna. «Mamá, ven aquí», me llamó con entusiasmo. Su voz era un ancla en medio de mi tormenta emocional. «¿Qué tal si te presento a algunos amigos?», sugirió él mientras se acercaba a un grupo cercano. Sus palabras eran inocentes, pero yo sabía que detrás de esa simple invitación había una búsqueda por entender lo que sucedía en mí. Me sentí atrapada entre el deseo de protegerlo y el peso del secreto que llevaba conmigo. La tarde avanzó y las risas se multiplicaron alrededor mío, pero yo seguía sintiendo ese vacío creciente. En un momento dado, decidí alejarme del grupo y buscar algo de aire fresco. Caminé hacia un rincón menos concurrido de la plaza donde podía observar sin ser vista. Fue entonces cuando vi su figura acercándose desde lejos. El amigo de mi hijo se movía con confianza entre los asistentes, riendo y disfrutando del ambiente festivo. La conexión entre nosotros era palpable incluso desde esa distancia. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un escalofrío recorría mi cuerpo. En ese instante comprendí lo contradictorio de mis emociones. Quería estar cerca de él, pero también temía las consecuencias que eso podría acarrear. Mi mente divagaba entre recuerdos compartidos y momentos robados, aquellos días en los que todo parecía más sencillo. Cuando finalmente se acercó a mí, el mundo pareció desvanecerse por un momento. «Te estaba buscando», dijo con una sonrisa genuina que iluminó su rostro joven. «¿Cómo estás?». Su pregunta era simple, pero el peso detrás de ella era inmenso. «Estoy bien», respondí casi automáticamente, aunque sabía que no era cierto. «Es bueno verte aquí», continuó él mientras miraba hacia el bullicio familiar detrás mío. «A veces es difícil encontrar tiempo para todos». Sus palabras resonaron profundamente. Yo también había sentido esa dificultad para conectar con los demás. «Sí», murmuré mientras intentaba mantener la conversación ligera. Pero entonces su mirada se volvió más seria. Había algo en sus ojos que sugería preocupación o quizás curiosidad por lo que realmente estaba sintiendo. «¿Te gustaría salir a dar una vuelta?», preguntó inesperadamente. El impulso fue inmediato. Quería decirle que sí, dejar atrás las sombras del matrimonio monótono y explorar esa nueva conexión emocional con él. Pero al mismo tiempo recordé la realidad, estaba atrapada en un papel al cual no podía renunciar tan fácilmente. «Tal vez más tarde», respondí evasivamente mientras sentía como el corazón me latía con fuerza en el pecho.
La conversación continuó superficialmente después de eso. Ambos sabíamos que había algo más profundo debajo de nuestras palabras cotidianas. Mientras nos dirigíamos nuevamente hacia la multitud familiar, no podía evitar sentirme dividida entre dos vidas, aquella donde todo era predecible y segura y otra donde existían posibilidades infinitas junto a él. A medida que avanzaba la celebración familiar, noté cómo las miradas curiosas comenzaban a dirigirse hacia nosotros dos cada vez más frecuentemente. Murmullos empezaron a surgir sobre nuestra cercanía inusual para quienes nos conocían bien. Mi hijo lanzó miradas inquietantes hacia nosotros desde su grupo, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión e incomprensión. Fue entonces cuando comprendí lo arriesgado que se había vuelto todo esto. ¿Qué pasaría si alguien comenzara a atar cabos? La idea me llenó de pánico. No quería ser objeto del chisme ni mucho menos decepcionar a mi hijo al revelarle esta faceta oculta de mí misma. A medida que caía la noche sobre Valencia y las luces comenzaron a brillar intensamente alrededor nuestro, decidí escapar momentáneamente al baño para despejarme la mente. Allí frente al espejo vi reflejada no solo mi imagen física, sino también mis miedos e inseguridades ocultos tras esa fachada construida durante años. Mientras intentaba calmar mis pensamientos agitados escuché unos pasos acercarse. Rápidamente volví al bullicio exterior antes de ser descubierta por cualquiera. Necesitaba mantener este secreto aún por un tiempo más, pero ¿cuánto podría sostenerlo? Regresé al grupo justo cuando comenzaban los bailes tradicionales valencianos. Cada movimiento parecía resonar dentro mío como un eco del deseo reprimido por vivir plenamente sin restricciones ni culpa sobre mis decisiones recientes. Mi hijo tomó mi mano para llevarme hacia el centro del baile, sus ojos brillaban con alegría pura mientras girábamos juntos en medio del bullicio festivo, pero incluso allí sentí como ese nudo en el estómago aumentaba. Cada giro traía consigo recuerdos indeseados sobre lo prohibido. Al final del evento familiar, cuando todos comenzaron a despedirse, sentí como nuestra burbuja estallaría pronto si no tomaba decisiones claras acerca del futuro inmediato. Mamá, me interrumpió nuevamente su voz sincera mientras nos alejábamos juntos hacia casa. ¿Por qué te sientes distante últimamente? Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras pensaba sobre cómo responderle sin revelar demasiado. Pero ya no podía seguir así, algo debía cambiar antes que fuera demasiado tarde. La tarde se tornaba gris en Valencia, un reflejo de la tormenta que se agazapaba en mi interior. Había pasado días tratando de encontrar el momento adecuado para hablar con él, pero cada vez que me acercaba, el miedo me paralizaba. La noticia de su mudanza me había dejado en un estado de confusión. ¿Qué significaba eso para nosotros? ¿Qué pasaría con lo que habíamos construido en secreto? En el bar local, el ambiente era cálido, pero yo sentía un frío helado en mi pecho. El aroma a paella y vino tinto llenaba el aire, pero no podía disfrutarlo. Mis pensamientos eran un torbellino. La música suave apenas lograba calmar la inquietud que me invadía. Sabía que debía abordar el tema, pero las palabras se negaban a salir. Cuando finalmente llegó, lo vi entrar con esa sonrisa que solía hacerme olvidar mis preocupaciones. Sin embargo, hoy era diferente. La alegría que solía sentir al verlo se mezcló con una sensación de pérdida inminente. Al sentarse frente a mí, noté la tensión en su rostro. ¿Todo bien?, preguntó con preocupación. No estoy segura, respondí, intentando mantener la calma. La conversación fluyó entre risas nerviosas y miradas furtivas, pero pronto la seriedad volvió a apoderarse del ambiente. Era el momento de abordar lo inevitable. Te he escuchado hablar sobre tus planes de mudarte, dije al fin, sintiendo como cada palabra pesaba como una losa. Él asintió lentamente, su expresión volviéndose sombría. Sí, es algo que he estado considerando. No puedo evitar pensar qué significa eso para nosotros, continué sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. Yo también lo he pensado, admitió. Pero no sé si esto, lo nuestro, puede seguir así. El silencio se instaló entre nosotros como un muro invisible. Las risas y murmullos del bar parecían lejanos y distantes mientras ambos lidiábamos con la realidad de nuestra situación. ¿Y si tomamos un tiempo para pensarlo?, sugirió él finalmente. Su propuesta resonó en mí como un eco vacío. Un tiempo para pensar significaba enfrentar la posibilidad de perderlo para siempre.
La idea me aterrorizaba más de lo que podía expresar. Un tiempo, repetí, tratando de procesar sus palabras. ¿Acaso eso es lo que realmente quieres? No es solo eso, dijo él con sinceridad, es que no quiero hacerte daño. El malentendido comenzó a tomar forma entre nosotros cuando mencioné mis temores sobre su mudanza y cómo afectaría nuestra conexión emocional. En lugar de acercarnos más, parecía que cada palabra nos alejaba un poco más. ¿Por qué no podemos simplemente vivir el momento?, le pregunté frustrada. No todo tiene que tener una conclusión. Él suspiró pesadamente y miró hacia abajo, como si buscara respuestas en la madera desgastada de la mesa entre nosotros. Porque no puedo seguir así sin saber hacia dónde vamos. Mi corazón se hundió ante su respuesta, era una verdad hiriente pero necesaria. La conversación se tornó tensa y llena de reproches silenciosos mientras ambos luchábamos por entender nuestras emociones contradictorias. Finalmente decidimos salir del bar, las luces parpadeantes del exterior parecían burlarse de nuestra situación mientras nos dirigíamos hacia la plaza del ayuntamiento. Allí las familias disfrutaban del ambiente festivo sin saber lo que ocurría en nuestro interior. Esto es complicado, dijo él al detenerse frente a una fuente iluminada donde los niños jugaban despreocupadamente. Complicado no es suficiente, respondí con dureza, mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Los recuerdos felices comenzaron a invadir mi mente, las noches compartidas bajo las estrellas y las conversaciones profundas sobre sueños perdidos y esperanzas renovadas. Pero ahora todo eso parecía desvanecerse ante la realidad cruda que enfrentábamos. Quizás deberíamos darnos espacio, sugirió él nuevamente, aunque sus ojos reflejaban una tristeza palpable. La idea me dejó helada, no estaba lista para perderlo así como así. Pero al mismo tiempo sabía que aferrarme a algo tan frágil podría ser aún más doloroso a largo plazo. No sé si puedo hacerlo, murmuré casi para mí misma mientras miraba hacia el horizonte donde las nubes comenzaban a dispersarse lentamente. Él dio un paso más cerca y tomó mi mano por un instante. Fue un gesto pequeño pero cargado de significado en medio del caos emocional en el que nos encontrábamos sumidos. Nadie quiere perderse, dijo suavemente antes de soltarlas como si fueran frágiles hojas secas arrastradas por el viento otoñal. Aquel toque efímero dejó una huella profunda en mi alma, sentí como cada latido resonaba con preguntas sin respuesta sobre nuestro futuro incierto. ¿Podríamos encontrar una manera de seguir adelante juntos o estábamos destinados a separarnos? Mientras caminábamos por las calles empedradas hacia casa, la sensación de soledad se apoderó nuevamente de mí, era como si cada paso nos alejara más uno del otro a pesar de estar físicamente juntos. Al llegar al portal sentí el peso del silencio entre nosotros, ya no había palabras por decir ni promesas por cumplir. Solo quedaba esa incertidumbre flotando entre los dos como un fantasma inasible e inquietante. Necesito pensar, dije finalmente antes de entrar en casa dejando atrás esa conversación tan reveladora y dolorosa al mismo tiempo. Me senté sola en la sala oscura mientras los ecos del día resonaban en mi mente, su rostro serio cuando hablábamos sobre nuestros planes futuros y cómo todo había cambiado tan rápidamente desde aquel primer beso robado bajo las luces tenues del bar local. La soledad me envolvió como una manta pesada, sabía que debía tomar decisiones pronto, decisiones difíciles. Pero estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de sueños perdidos junto a él. La noche avanzaba lentamente mientras mis pensamientos giraban sin rumbo fijo hasta quedar atrapados en un torbellino emocional insostenible. La mañana siguiente el sol se filtró entre las cortinas, iluminando la habitación con una luz que parecía burlarse de mi confusión. Mi esposo, aún dormido a mi lado, respiraba con calma, ajeno al torbellino que se había apoderado de mi mente. La propuesta de un viaje resonaba en mis oídos como un eco insistente. ¿Sería realmente una oportunidad para reconectar? ¿O solo una forma más de postergar lo inevitable? Mientras me vestía, mis manos temblaban ligeramente. El viejo diario que había encontrado la noche anterior estaba en la mesa del salón, esperando ser abierto nuevamente. Las páginas amarillentas estaban llenas de sueños y anhelos de una joven que había olvidado quién era. Recordé la valentía que había tenido en ese entonces y cómo había dejado que la vida me arrastrara hacia la rutina. Decidí sentarme en el sofá y abrir el diario.
Las palabras escritas con tinta azul parecían cobrar vida mientras leía sobre mis aspiraciones y mis miedos. Había un momento en particular que me hizo detenerme, una promesa hecha a mí misma de nunca dejar que el miedo dictara mis decisiones. No te conformes, decía una línea subrayada con fuerza. ¿Dónde había quedado esa mujer? El sonido del café goteando me sacó de mi trance. Mi esposo apareció en la cocina, sonriendo como si cada día fuera igual al anterior. Hoy podemos hablar sobre el viaje, dijo mientras servía 2 tazas. Su voz era suave, pero no podía evitar sentir que cada palabra era un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. No estoy segura si es buena idea, respondí con cautela, buscando las palabras adecuadas para expresar mi confusión sin herirlo. Siempre hemos querido conocer más de España juntos, insistió él, intentando iluminar el ambiente con su entusiasmo. Mientras él hablaba sobre los lugares que podríamos visitar, mi mente divagaba hacia lo que dejaba atrás, las risas compartidas en aquel bar local donde todo comenzó y las conversaciones profundas con su amigo. La conexión emocional que había buscado se sentía tan real en esos momentos fugaces, era un escape del gris monótono del día a día. ¿Te acuerdas del Festival de las Fallas?, preguntó él, sacándome de mis pensamientos. Sí, claro, murmuré recordando cómo nos habíamos perdido entre los fuegos artificiales y las fallas decoradas. Pero ahora esas memorias parecían más bien un recordatorio doloroso de lo lejos que habíamos llegado el uno del otro. El día avanzó con lentitud mientras intentaba centrarme en las tareas cotidianas, preparar la comida, atender las llamadas familiares y mantener una fachada normal ante los amigos comunes. Sin embargo, cada vez que pensaba en su amigo, una mezcla de nostalgia y deseo invadía mis pensamientos. Al caer la tarde decidí salir a dar un paseo por Valencia para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, los aromas del mercado flotaban en el aire mientras los vendedores ofrecían sus productos frescos a los transeúntes. La plaza del ayuntamiento brillaba bajo el sol poniente, llena de familias disfrutando del tiempo juntos. Me detuve frente a un puesto donde vendían flores, un ramo brillante llamó mi atención. Compré unas cuantas flores silvestres y continué caminando sin rumbo fijo hasta llegar al bar donde solíamos encontrarnos. Al entrar, el murmullo familiar me envolvió como un abrazo cálido, cada rincón parecía susurrar secretos compartidos. Me senté en una mesa apartada y pedí una bebida mientras observaba a la gente reír y charlar despreocupadamente. En ese momento comprendí cuánto anhelaba esa conexión emocional, no solo con su amigo sino también conmigo misma. De repente sonó mi teléfono, era un mensaje inesperado del mejor amigo de mi hijo. ¿Te gustaría salir a caminar esta semana? Necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco ante la posibilidad. ¿Sería este el momento adecuado para aclarar lo que sentía? Mientras respondía al mensaje con nerviosismo, recordé las palabras escritas en mi diario, no te conformes. Era hora de actuar antes de perderme por completo entre sombras y responsabilidades. La noche llegó rápidamente y regresé a casa sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad por enfrentar lo inevitable, hablar con mi esposo sobre mis sentimientos reales antes del viaje propuesto. No podía seguir viviendo así, algo debía cambiar. Cuando llegué a casa, él estaba viendo televisión, pero su mirada se iluminó al verme entrar con las flores en mano. ¿Qué traes ahí?, preguntó curioso. Solo algo bonito para alegrar el día, respondí mientras colocaba las flores en un jarrón vacío sobre la mesa. Son hermosas, dijo él sonriendo genuinamente antes de volver su atención a la pantalla. El silencio se hizo pesado entre nosotros, sabía que debía romperlo antes de perderme por completo en esta rutina silenciosa e insatisfactoria. Necesitamos hablar sobre nuestro viaje, y sobre nosotros. Él apagó la televisión y se giró hacia mí con curiosidad en sus ojos. Claro, ¿qué pasa? Tomé aire profundamente antes de continuar, siento que hemos estado desconectados últimamente, y no sé si este viaje resolverá eso. Su expresión cambió ligeramente, parecía estar procesando mis palabras cuidadosamente como si cada sílaba tuviera peso específico. ¿Y qué propones?, preguntó finalmente. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta por un instante largo como si esperaran ser liberadas por completo antes de pronunciarse verdaderamente. ¿Debía ser honesta acerca de mis sentimientos hacia su amigo?
¿Era ese el camino correcto? Antes de poder contestar adecuadamente sonó nuevamente mi teléfono. Era otro mensaje suyo. ¿Nos vemos mañana? Hay algo importante que quiero decirte. El corazón me latió fuertemente ante esa invitación inesperada y reveladora mientras miraba a mi esposo esperando una respuesta clara sobre nuestro futuro juntos o separados. No sé si puedo seguir así, murmuré finalmente sin saber qué consecuencias podría traer esa declaración tan cruda e irreversible. Afuera caía la noche estrellada sobre Valencia sin saber lo frágil que resultaría ser nuestra realidad al día siguiente. La noche se extendía sobre Valencia como un manto pesado, y la luz de las estrellas apenas lograba filtrarse a través de la niebla de mis pensamientos. Había llegado el momento de hablar, de enfrentar la verdad que había estado evitando. La idea de sentarme frente a mi esposo y confesarle lo que sentía me aterraba. Pero la angustia que me consumía era aún más profunda. Tomé aire y decidí que no podía seguir viviendo en esta dualidad. La rutina se había convertido en una prisión, y aunque el cariño por mi esposo aún existía, había algo más que necesitaba explorar. La conexión emocional que había encontrado en esa relación secreta me había hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, noté que mi hijo entraba a la cocina con una expresión seria. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó al verme distraída. Su preocupación me hizo detenerme un momento. «Sí, cariño, solo estoy pensando en algunas cosas», respondí con una sonrisa forzada. Sin embargo, su mirada no se convenció. «He notado que últimamente te sientes diferente», continuó. El peso de sus palabras me hizo reflexionar sobre cómo mis decisiones estaban afectando a quienes amaba. «A veces las cosas cambian», murmuré, buscando las palabras adecuadas para explicarle sin revelarle demasiado. «¿Quieres hablar de ello?» «Estoy aquí si necesitas a alguien con quien desahogarte», ofreció con sinceridad. Esa oferta inesperada me llenó de gratitud y miedo al mismo tiempo. ¿Cómo podía abrirle mi corazón sin ponerlo en una posición incómoda? Mientras pensaba en su apoyo incondicional, decidí que debía ser honesta conmigo misma primero antes de poder compartirlo con él o con su padre. El día avanzó entre pensamientos contradictorios y momentos de duda. La idea de hablar con mi esposo seguía acechando como un fantasma en cada rincón de la casa. Esa tarde, mientras paseábamos por el mercado central, vi a los vendedores ofreciendo sus productos frescos y coloridos. Las risas y conversaciones llenaban el aire. Era un recordatorio del bullicio de la vida cotidiana que había estado ignorando. Me detuve frente a un puesto de naranjas y recordé cómo solíamos venir aquí juntos como familia, cuando los niños eran pequeños. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí todos juntos?, pregunté a mi hijo mientras elegía una naranja brillante. Él sonrió levemente, perdido en sus propios recuerdos. Sí, era divertido, respondió. Un impulso repentino me llevó a decir: creo que necesito hacer algunos cambios importantes. Su mirada se volvió más seria, sabía que algo más profundo estaba ocurriendo detrás de mis palabras simples. ¿De qué hablas?, inquirió con curiosidad genuina. No estoy segura aún, respondí evasivamente. Pero dentro de mí sabía que debía ser clara sobre mis sentimientos antes de dar cualquier paso hacia adelante. Esa noche, mientras cenábamos juntos, sentí el peso del silencio entre nosotros. Mi esposo hablaba sobre su día sin darse cuenta del torbellino emocional en el que yo estaba atrapada. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Te he notado distante últimamente». Sus palabras resonaron como un eco en mi mente. «Mañana quiero hablar contigo sobre algo importante», finalmente logré decir después de un largo silencio. Él asintió, pero no pude leer su expresión. Parecía preocupado pero también curioso acerca del contenido de esa conversación pendiente. La mañana siguiente llegó más rápido de lo esperado. El sol brillaba intensamente sobre Valencia mientras me preparaba para enfrentar lo inevitable. Me vestí cuidadosamente, tratando de encontrar la fortaleza necesaria para abrir mi corazón ante él. Cuando llegó el momento decisivo, nos sentamos en la sala. El ambiente estaba cargado de tensión palpable. Mi corazón latía con fuerza mientras comenzaba a hablar sobre mis sentimientos confusos y mis deseos reprimidos. «Hay algo que necesito decirte», empecé titubeante antes de ser interrumpida por el sonido del timbre.
Mi hijo apareció en ese instante crucial. Su rostro reflejaba una mezcla entre sorpresa e intriga al vernos sentados juntos en ese momento tan serio. ¿Todo bien?, preguntó rápidamente al notar la atmósfera tensa entre nosotros. Estamos hablando sobre algunas cosas importantes, respondió mi esposo tratando de calmarlo con una sonrisa nerviosa. El tiempo parecía detenerse mientras observábamos cómo nuestro hijo intentaba comprender lo que sucedía entre sus padres. La preocupación crecía dentro mío, cada segundo contaba y cada palabra era vital para definir nuestro futuro familiar. Finalmente logré reunir valor para continuar. Es sobre nuestra relación, siento que hay cosas que debemos abordar. Pero justo cuando iba a profundizar más, sonó nuevamente el teléfono móvil. Era un mensaje inesperado del mejor amigo de mi hijo: necesitamos hablar. El contenido del mensaje provocó un escalofrío en mí. ¿Qué quería? En ese instante comprendí lo arriesgado e impredecible que se había vuelto todo esto. Miré a mi esposo y luego a nuestro hijo. Ambos esperaban respuestas claras y sinceras mientras yo luchaba contra las dudas internas. La conversación tuvo que esperar una vez más ante la urgencia del mensaje recibido. No podía dejar pasar esta oportunidad sin entender qué significaría para mí y para todos nosotros involucrados. Mi mente giraba entre decisiones difíciles y caminos inciertos mientras trataba desesperadamente de encontrar claridad entre las sombras del pasado reciente y las promesas del futuro incierto. La vida nunca es lineal ni predecible. Ahora sabía muy bien cuán frágil puede ser nuestra realidad al borde del abismo emocional donde nos encontramos.